posibilidad de hacer el resumen de la lección de esta semana titulada Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Quiero dejarles, mis hermanos, antes de comenzar el resumen, el versículo de memoria que lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Si nosotros vamos a la Biblia, al libro de Hechos, el capítulo 17, nos damos cuenta cuál fue el motivo que llevó a Pablo a que llegara a Atenas. Dice la Biblia en Hechos 17 que Pablo había llegado a Tesalónica. Estaba ahí con Silas y Timoteo. Pero ellos comenzaron, o Pablo comenzó también a predicar en Tesalónica. Y esto generó un rechazo de parte de los judíos que no creían en lo que Pablo predicaba. Dice en el capítulo de Hechos, el capítulo 17, versículo 4, que algunos de ellos creyeron. El mensaje llegaba a pesar de que Pablo tenía oposición. Dice que llegaba y muchos creían en él y se juntaron con Pablo y con Silas y asimismo gran cantidad de personas y griegos piadosos, también algunas mujeres. Pero dice en el versículo 5 que los judíos que no creían tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Entonces, mis hermanos queridos, esto llevó a que hombres que eran seguidores de Pablo lo llevaran de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y allí en Berea, hermanos, Pablo, a pesar de la situación que se le estaba presentando, comenzó también a predicar la palabra del Señor ahí en Berea. Pero los hombres malos que estaban en Tesalónica se dieron cuenta que Pablo estaba predicando en Berea y se fueron hasta Berea y organizaron lo mismo que había pasado en Tesalónica. Alborotaron a la multitud y comenzaron a hacerle la vida imposible a Pablo en el mensaje o en la predicación que estaba realizando en Berea. Y esto llevó a que los hermanos piadosos, hombres temerosos de Dios, tomaran a Pablo y lo embarcaran y lo llevaran por barco hasta Atenas. Ese fue el motivo por que Pablo llega a Atenas. Fue la manera como él de una u otra huía de lo que se estaba presentando en Berea y en Tesalónica. Cuando Pablo llega a Atenas, comienza a hacer un recorrido en la ciudad y comenzó a darse cuenta que era una ciudad idólatra, una ciudad también muy religiosa, pero era muy idólatra. Por eso quiero mostrarles unas imágenes de lo que era Atenas, de lo que hizo Pablo o de lo que esta ciudad era para los atenienses. Que Atenas era la capital de la antigua Ática y de la Grecia moderna, situada en el extremo sureste de la provincia romana de Acaya. Pero quiero que nos demos cuenta, mis hermanos, cómo era Atenas en el tiempo de Pablo. Dice, Atenas ya no poseía en los días de Pablo un poder político efectivo, pero aún era reconocida como el centro intelectual del mundo y considerada como la ciudad universitaria del Imperio Romano. Su población en aquel tiempo era de unos 250,000 habitantes. El lugar más importante de Atenas era la Acrópolis. Era una ciudadela que estaba en una colina a más o menos a una altura de unos 160 metros, en donde había varios templos famosos, de los cuales los principales y más hermosos eran el Partenón, el Erectión y de la Victoria sin alas. En una colina más abajo, al oeste de la Acrópolis, se levantaba el Areópago, o conocida como la colina de Marte. Una prominencia rocosa sin vegetación
que va de noroeste al suroeste. Esta era el ambiente en el cual Pablo se encontraba mientras esperaba en Silas y Timoteo que llegaran desde Berea. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, lo importante que era la Acrópolis en Atenas. Y en ese punto, en ese centro, se encontraba el Areópago donde Pablo tuvo la posibilidad de predicar el mensaje de salvación. Muy bien, hemos visto aquellas imágenes tan bonitas con relación a Atenas, pero mientras Pablo estaba esperando a Silas y a Timoteo, él comenzó a hacer un recorrido por la ciudad y notó que era una ciudad muy idólatra. Dicen los escritos que en Atenas había más de 3000 imágenes que estos hombres y mujeres adoraban. Y esto llevó a que Pablo sintiera o se enardeciera su espíritu viendo una ciudad tan idólatra. Y él comenzó a buscar la manera de cómo llegarle a estos hombres y a estas mujeres, a estos jóvenes, sin llegar a ofenderlos. Y comenzó a hacer el recorrido y notó algo muy importante que utilizó como estrategia para llegar a estas personas. Muy bien, Pablo comenzó a buscar la manera de llegar a estos hombres en Atenas. Él notó algo muy importante. Él notó que en las plazas de mercado, en los lugares donde había muchas personas, la gente se reunía a escuchar mensajes con filósofos y a escuchar temas que les llamaba tanto la atención. Y esto lo utilizó Pablo para poder seguir predicando el mensaje de salvación. Tanto así que los filósofos se reunían a escucharlo. Porque dice aquí que los escuchaban predicar del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y esto llamó tanto la atención de estos hombres que invitaron a Pablo a que fuera al Areópago, en el lugar donde tuvo la posibilidad de predicarles a una gran cantidad de personas. Ahora, lo que me gusta de esta lección es que Pablo fue muy estratégico. Nunca llegó a chocar con ellos, nunca llegó a hablar acerca mal de sus dioses ni nada por el estilo, sino que tuvo la oportunidad de predicar el mensaje utilizando estrategias que lo llevaran a que las personas lo pudieran escuchar sin herir las susceptibilidades de estas personas. Cuando Pablo se levanta en el Areópago, llama la atención a estos hombres estudiosos, religiosos por supuesto, que tenían muchos ídolos. Tanto así que Pablo hace alarde de ese monumento donde había una inscripción al Dios no conocido. Y Pablo toma esa inscripción para llevarles a ese Dios que él conocía. Y dice en el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo hoy voy a anunciar. Y comienza ese mensaje maravilloso de Pablo. Dice aquí que el Dios el que hizo el cielo, el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da todo, la vida, el aliento y todas las cosas. Pablo no perdió la oportunidad, mis hermanos, de mostrar a ese Dios poderoso, a ese Dios que nosotros tenemos. Nunca llegó a ofender a ninguno de los atenienses ni a señalarlos por la idolatría. Él sabía que ese pueblo era idólatra, pero lo importante que él quería resaltar en ese momento y en esa oportunidad que tuvo era mostrar a un Dios todopoderoso. Y comenzó a hablar de ese Dios que usted y yo conocemos, un Dios que sustenta este universo, un Dios que nos sustenta a cada uno de nosotros. Y ese es el momento y es la oportunidad que tuvo Pablo para mostrar a ese Dios lleno de amor. Si nosotros traemos esto al tiempo de hoy, ¿cómo nos enseña esta lección
de cómo podemos nosotros ser estratégicos y llegar a las personas que también son idólatras. Y sabemos que esta ciudad o aquí en Colombia hay mucha idolatría, pero debemos ser muy inteligentes para poder llegar como lo hizo Pablo. Ahora sabemos que Pablo estaba educado por Gamaliel. Y yo me imagino que, por supuesto, dirigido por el poder del Espíritu Santo, todas esas enseñanzas que tuvo con Gamaliel las aplicó en ese instante. Ahora, yo me imagino Pablo en ese lugar, reunido con estas personas, con estos filósofos. Tuvo la oportunidad, la única oportunidad que tuvo de llegar y llevar este mensaje de salvación. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos nosotros diariamente de llevar este mensaje de salvación a las personas que nos rodean? ¿O somos capaces de enfrentarnos o señalar las equivocaciones de aquellas personas? No. Debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo para que Dios nos dé la sabiduría de poder llegar con amor a aquellas personas que conocen de Dios, pero que también son idolatras. En la parte final de este mensaje que tuvo Pablo, él los invita a que reconozcan a Dios como su Salvador personal y les invita a que se arrepientan, a que tomen un camino diferente para que ellos pudieran aprender de que no era necesario adorar imágenes para poder adquirir salvación, sino que mostraba a un Dios poderoso que si lo aceptaban y se arrepentían, el Señor los iba a perdonar de la situación en que se encontraba. Pero pasó algo, mis hermanos, y es en el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos de los que se habían juntado creyeron en él, creyeron en Jesús, y entre ellos Dionisio, el areopagista, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hermanos queridos, ¿esto a qué nos lleva? Terminando ya el resumen de esta semana. Hermanos, a pesar de que Pablo conocía la idolatría que había en ese lugar, de cómo él llegó a ellos de una manera muy sutil, utilizando las cosas que ellos manejaban, que ellos creían, a la final de su predicación, Pablo habló con la verdad. Siempre habló con la verdad. Y uno de los temas que para ellos fue muy complicado fue la resurrección de Cristo. A pesar de que unos creían, otros lo rechazaron, él predicó el mensaje de la verdad. La invitación en ese repaso de la lección, mis hermanos, es primero, sacando una conclusión de ese repaso, seamos estratégicos para llegarle a las personas que no conocen del mensaje de salvación. Segundo, no importa en el lugar que nos encontremos, con las personas que nos encontremos, prediquemos el mensaje de la verdad. Hemos terminado el resumen de esta lección muy interesante, pero quiero dejar en este final como conclusión la manera como llegó Pablo a aquellas personas que, a pesar de que eran religiosos, estaban equivocados, eran idólatras, pero de una manera muy inteligente, por supuesto dirigida por el poder del Espíritu Santo. Nunca Pablo llegó a generar controversia con las cosas que ellos conocían. Simplemente fue inteligente y con el poder del Espíritu Santo les llevó un mensaje de ese Dios poderoso que usted y yo conocemos. Primero les mostró ese Dios de amor, les mostró también que si desobedecían a este Dios de amor, también iban a tener consecuencias si desobedecían. También Pablo les habló acerca de la resurrección de Cristo. Aunque muchos no creyeron, pero el mensaje quedó sembrado en aquellas personas que de corazón sincero aceptaron el mensaje de salvación. Hermanos, no tengamos temor de predicar el mensaje. Aunque pensemos que ninguna persona va a poder aceptar ese mensaje, mire que el poder de Dios hace
la tarea. Y ahí Pablo en el Areópago predicó la verdad. Y a pesar de que tuvo resistencia de algunas personas, también muchos recibieron el mensaje de salvación. La invitación es esa, hermanos. No callemos, prediquemos ese mensaje maravilloso que Dios tiene para el mundo que está en oscuridad. Dios nos bendiga.